Bueno, Lucas, ¿cómo te va? Con Estilo Rojo, queríamos saludarte primero que nada y ver en qué andabas. Te estamos perdiendo el rastro de a poquito y ver si estás esperando alguna propuesta, si seguís laburando con Claudio. Bueno, Cristian, es un placer conocerte y sí, se me perdió el rastro porque no aparezco en ninguna revista, no ningún gol más. Y bueno, estoy ahora reinsertándome como entrenador. Hice mi primera experiencia con Claudio Borghi como ayudante de campo en Argentinos Juniors y ahora esperando la chance de volver a un club donde me den la posibilidad de trabajar. Vos solo. Yo solo. Vos como cabeza de grupo. Sí, me desligué del cuerpo técnico de Claudio, ya formé mi cuerpo técnico y bueno, a la expectativa de que se pueda llegar a dar algo interesante que me repercute en mí, un objetivo, un desafío, como para poder aplicar los conceptos que uno ha adquirido a lo largo de la carrera de futbolista. ¿Y cómo te definís como entrenador? Como entrenador yo me declaro como un equilibrado tal vez, ¿no? Para mí los extremos son malos. Entonces, yo he tenido en la carrera la suerte de tener buenos entrenadores, de los cuales he sacado cosas que yo voy a incorporar y otras que no. Y yo creo que Manuel Pellegrini, cuando yo estaba en San Lorenzo, fue un poco la idea que a mí me marcó, ¿no? En el sentido de que en toda la cancha había superioridad hacia el rival y bueno, eso es cosechado con buenos resultados, ¿no? Entonces hace que la notoriedad sea más importante también. Entonces, bueno, ahora, eso es lo que uno tiene en mente como un libreto. Claro. Ahora vos te tenés que encontrar que vos, por ejemplo, el día de mañana dirigís un club donde no podés desarrollar este ideal y te las tenés que ingeniar con los jugadores y la materia prima que te toque en ese momento. Las piezas se mueven después. Exactamente. Bielsa mismo, que es un filósofo del fútbol, no ha tenido tan buenos resultados en toda su carrera, o tal vez ha tenido buenos resultados, pero si ves a alguien tan metódico y tan obsesivo con el deporte, que me parece que en su cosecha personal de títulos no se ve reflejada. Claro. Yo creo que para ser entrenador hay que tener muchas virtudes, no solamente una. Acá hay un manejo de grupo atrás que uno tiene que manejar y administrar egocentrismo, o sea, gente con egos. Claro. O sea, hay mucha gente que tiene egos altos, jugadores que son figuras, jugadores que recién se están iniciando. Figuras en las inferiores que también tienen el ego por las nubes. Claro, entonces bueno, hay que por lo menos tener esa cintura y haber vivido un montón de situaciones que le permiten a uno manejar ese tipo de cosas. No hay una verdad absoluta, digo yo, en esto, no deja de ser un juego donde la pelota entra y tenemos buenos resultados y halagos por parte de todos. Y tal vez cuando no entra la pelota y uno en una semana juega 3 partidos y no obtiene resultados, se pone en tela de juicio la capacidad que tienen los entrenadores. Claro. Y escúchame, ¿tenés alguna propuesta? Porque se te había nombrado como candidato a Independiente cuando se fue al Mirón. Sí. ¿Se juntaron con vos realmente? La verdad ¿Hablaron? Que sí, la verdad que sí. Tuve la chance en ese momento de tener una reunión. En confianza, yo creo que nunca fui el elegido, porque ellos estaban buscando a alguien que tenga más experiencia de la que tengo yo. Yo digo que la experiencia obviamente no se compra, se hace, pero también tengo como pensamiento que en Independiente han dirigido tantos entrenadores que han tenido larga y vasta trayectoria que no les ha ido bien a nivel resultados. Entonces, me parece que hay que estar bien rodeado, hay que tener un buen cuerpo técnico, hay que tener un cuerpo técnico que haya tenido un profesor físico, un preparador físico que haya tenido mucha experiencia como para poder manejar estas situaciones que hablábamos antes. Y la experiencia se hace. Coincido con que hay que empezar un poco más de abajo para llegar a los clubes más grandes, pero bueno, capaz que
el Muñeco Gallardo hoy en River, el Arruabarrena en Simeone lo mismo también, han sido gente privilegiada que le ha tocado estar en esos momentos. Me parece que en mi vida todos son momentos, o sea que será cuando tenga que ser, y si no es, habrá que apuntarle a otro lugar, pero en Independiente a mí me une una afinidad con el hincha, con la gente, que no la tiene cualquier jugador. Entonces ese sentido de pertenencia que yo tengo con la institución es la que hoy, ya con muchos años de haber dejado de ser futbolista, sigo estando en consideración de la gente. De hecho, creo que el gol más gritado de la historia es el tuyo contra Boca. Seguro, ahí para mí fue un orgullo en ese momento haber sido el artícipe de ese gol, que ha marcado una historia de 100 años de vida que tiene la institución. Entonces, conjuntamente con el de Bocchini a Talleres de Córdoba, está Luca Musineri, con una historia tan rica internacionalmente que tiene el club. Claro. Entonces, lo único que a mí me hace es sentir orgullo de haber vestido esa camiseta, ¿no? ¿Y cómo fue ese gol? ¿Te acordás algo de ese momento? Ese gol fue algo, creo que místico, y es lo que yo te digo, que las cosas uno tiene que estar en los momentos precisos e indicados, y yo creo que esa fuerza divina fue la que a mí me puso en ese momento ahí como para poder empujar la pelota hacia el gol. ¿Por qué fui yo y por qué no fue otro? Claro. Bueno, ¿y por qué no vinieron después otros campeonatos? O sea, estamos hablando de que ha sido tal vez la última alegría nacional que tuvo el hincha de Independiente, porque si después vino la Sudamericana, 8 años después. Claro, pero a nivel nacional hoy sigue estando vigente ese gol, claro, porque fue el último grito, la última gran alegría alegría, y también sumémosle que en la legendaria doble visera, donde hay un montón de recuerdos, un montón de títulos obtenidos ahí, entonces yo creo que Independiente es místico, lo marca su historia, y yo me siento un jugador de esas características. Aparte se dio un marco que se perdía el campeonato. Realmente lo teníamos, creo que a Boca Juniors a 9 puntos de diferencia, y en ese partido Boca dependía de sí mismo. Claro. Entonces, si vos te pones a pensar y analizás lo que fue el último campeonato obtenido en el año 94 al 2002, imagínate lo que hoy cuesta del año 2002 a la fecha, que han pasado 14 años, lo que es no salir campeón. Entonces, si nosotros no salíamos campeón en ese momento, imagínate la sequía que tendría la vitrina de Independiente, por llamarla de alguna manera. Entonces yo creo que fue el momento preciso, indicado, donde yo soy creyente, Dios me puso ahí y me dio la posibilidad de hacer el gol. Y con respecto al Tolo, que tuviste ahí una muy buena experiencia y después tuviste la otra. Claro, sí, yo creo que la gente que... Hoy en día los entrenadores están cambiando a nivel de trato de personas. No dejan de ser entrenadores que manejan gente, claro, que son los futbolistas. Y para estos manejos hay que estar medianamente capacitado. Yo digo que el entrenador tiene el derecho de quererte, y por eso te llama a tu casa por teléfono, y por eso insiste con los dirigentes para que de otras instituciones traerte, ponerte titular, si uno no tiene buenos rendimientos, bancarte. Como también tiene derecho a no quererte más, claro, porque son las reglas de juego de los futbolistas, eso, que te quieran y después no te quieran. La cuenta regresiva la tenemos todos, es una cuestión de tiempo que los futbolistas se retiran, entonces uno pasa de su mejor etapa a la peor etapa. Claro. Pero es lo que te decía antes, al ser manejador de grupos y de gente, hay que trasladarlo. La comunicación es fundamental, porque también esto es todo, como todo, si uno no traslada el mensaje de la forma adecuada, el receptor va a ser difuso, pierde seriedad. Entonces yo creo que lo que más puedo llegar ahora esto ya está sumamente superado y demás, pero son cosas de las que no tengo que repetir el día de mañana. Hay que ser frontal a la hora de querer una persona y frontal a la hora de no quererla más, y trasladarle lo que a uno le parece. Sí, bueno, en el momento vos por ahí
lo tomás mal, pero después a la larga lo Son las reglas del juego. Yo en ese momento podría haber zapateado, podría haberme enojado, pero no dejo de reconocer a la larga que la gente que fue frontal con uno y le dijo las cosas como son las que más valoro. Entonces, creo que es como premisa para el día que viene, para lo que viene para conmigo, ¿no? Poder trasladar, decir a un jugador, te quiero, y también decirle, mirá, vas a ser prescindible. Claro. Pero decírselo, porque se va a ir a su casa enojado, pero a la larga me va a dar la razón. Obvio. De que no le clavé un puñal por la espalda. O no la razón, pero por lo menos te va a respetar. Exactamente, de eso se trata. Me parece que los técnicos, los grandes técnicos que perduran en el tiempo son los que más capacitados están en el mensaje que le dan al futbolista, ¿no? Y a la gente. ¿Ves algo de Independiente ahora? Sí, conozco toda la actualidad, no porque esté en el club, sino por lo que veo del plantel, de las cosas que están sucediendo y cambiando en la institución. Si bien nunca más tuve un cargo que me una al club, sí sé del presente, sé cómo son las cosas, y me parece que esta gente, me parece que en un pasado Independiente tocó muy el fondo de su historia, por eso se manchó la bandera de la institución por mala toma de decisiones. Yo creo que en la mala toma de decisiones está, si uno toma malas decisiones, y no lo digo con el diario del lunes, porque no es solamente que se manche la historia por una sola razón. Son muchísimas variables y cosas que te van llevando a andar muy mal. Creo que Independiente era impensado que toque fondo, que haya estado en el descenso, como le tocó a River también. Y hoy en día, que está resurgiendo de su crisis financiera, y hoy en día está cambiando algunas cosas que tiene el predio de Independiente en Villa Domínico. Creo que están atrás de una cancha que va a ser modelo en el día de mañana en el fútbol argentino. Creo que hoy tiene un poquito de mejor plantel que el año que el año que se fue. Entonces yo creo que las cosas se están haciendo de bien para mejor. Claro. Entonces eso es lo que yo rescato. Una opinión de un socio que es del club, como soy yo, y que lo veo del lado de afuera, ¿no? ¿Y te gustaría laburar en las inferiores de Independiente? Mirá, para trabajar en las inferiores, yo creo que hay que estar capacitado de una manera con el aspecto docencia, de hacer docencia. Yo tengo más la capacidad de transmitir, de entablar relaciones con gente más profesional, futbolistas más ya formados. Si uno se equivoca en la transmisión de pensamientos o de inculcarles valores a los chicos, les vas a hacer un daño a futuro muy grande. Entonces yo prefiero tratar con jugadores que ya están curtidos en el tema, y tratar de darle su parecer y de querer que hagan lo que uno pretende, que en la formación. Hay que estar muchísimo más preparado en la formación que en el profesionalismo, ¿no? Claro. Con respecto a tu puesto, ¿por qué crees que ahora cuesta tanto encontrar un volante con tanto ida y de vuelta como eras vos, como era Coudet, como era Montserrat en otra época? Es difícil, evidentemente que tal vez hay que mirar un poco hacia abajo, porque en la formación del futbolista hay tantos aspectos que uno no tiene en cuenta. ¿Cuáles son? Que un coordinador de inferiores quiere jugar con 4-4-2, otros quieren jugar con 3-4-1-2, otros quieren jugar con 3. Hay una disparidad de conceptos que al jugador muchas veces los confunden. Claro. Yo soy de los que piensan que en las inferiores hay que formar para que el entrenador que está en la primera división ya se encuentre con un jugador que pueda llegar a tener conceptos claros. El futbolista es permanentemente una superación constante. Se termina una jugada para que arranque otra. Si pierde las dos jugadas, el autoestima baja. Cuando el jugador pierde la autoestima y la superación en sí mismo, se tiene que ir de la institución. En el club grande te exige jugar de 10 partidos, 6 bien.
Sí. Yo he tenido compañeros y yo veo que hay gente en equipos grandes y jugadores en equipos grandes que pasan de intrascendente manera. ¿Por qué? Y porque juegan los 10 partidos a nivel regular, nadie se resalta. Y creo que es muy difícil a nivel nacional, en la selección argentina pasa, encontrar en la línea de 4 marcadores de punta que se proyecten hacia el ataque, centrales que tengan una característica con gol. Y en mi puesto en particular creo que es algo más de lo que nos falta a nivel nacional, ¿no? Que esos volantes con gol no tengan la libertad como para pasar, para romper con ese encasillamiento que te da el entrenador. O sea, a mí me decían que me tenía que quedar. ¿Y por qué yo trascendí? Porque fui revelador de lo que yo podía dar, que era estar cerca del gol, romper las barreras. Si a mí como volante externo la defensa rival no me espera, entro por sorpresa. Claro. Entonces, si entro por sorpresa y tengo la posibilidad de hacer gol, ese es el que repercute en la opinión del periodismo y en la retina de la gente. Bueno, por ejemplo, en Independiente ahora está jugando o Pisano o qué sé yo, ponen a Benítez por derecha que son delanteros. Claro. O volantes más ligados a lo que es la creación, digamos. Sí, sí. Y no tiene nada que ver con lo que eras vos. Exacto, no. Lo que pasa es que tendría yo otras características. Yo era muchísimo más corredor de lo que es Pisano y de lo que es tal vez Benítez. Yo era un futbolista, no lo digo por vanidad, pero me parece que más completo en el sentido de atacar y de defender. Claro. Pisano está más para la creación y no tanto para lo defensivo. Benítez está más para el traslado de pelota, más desequilibrante y tal vez no tanto la marca. Claro. Entonces, encontrar ese mix que es difícil encontrar en los futbolistas. Me da la sensación de lo que cuando uno rompe el molde, el techo está alto. Claro. Entonces, cuando no tenés, el techo está alto, no tenés techo. O te cuesta encontrar el techo. Entonces, cuando uno rompe el molde y no se encasilla y se revela, creo que ahí están los jugadores que bueno, que no solamente le hacen falta Independiente, sino todo el fútbol argentino. Claro. Y como para terminar, ¿te gustaría el día de mañana dirigir Independiente? Sin duda, porque lo siento como tal, siento sentido de pertenencia por el club, sé lo que pretende el hincha, sé lo que pretendo yo. Yo creo que al tener conceptos claros se pueden hacer cosas importantes. Si yo miro otras instituciones, tienen uno o dos futbolistas que tengan sentido de pertenencia con la institución. A Independiente le falta eso. Claro. Hoy tenemos un Mancuello, que es la bandera de la institución, que debido a una lesión no juega mucho, pero nosotros tendríamos que tratar de tener a un Kun Agüero el día de mañana de vuelta. Tendríamos que tratar, no sé si Diego Forlán hoy está en Peñarol, me hubiese gustado que esté en Independiente. Me hubiese gustado que Cucho Cambiaso haga sus últimos años acá. Sí. Me gustaría que Milito nos haya ido a la institución. Yo creo que a Independiente, conociéndolo, es fanático, por toda su historia lo vivió así, de los ídolos que formaron Independiente. Sí. Si yo bien no me siento un ídolo, pero sí me siento un jugador querido. Y yo creo que hay que tratar de volver a esa fuente, al tener sentido de pertenencia, porque la gente no solo, o sea, está perfecto el Cebolla Rodríguez, está perfecto un montón de Lucas Albertengo, pero a mí me gustaría ver a alguien que ya quiere más la gente Independiente. Yo creo que ese es el punto a arreglar de algunas cosas, ¿no? Del día de mañana. Traer gente que haya un Germán Denis, Claro. ¿Me entendés? Que le ha ido muy bien en el club, que se ha ido, pero que si la gente viene, le va a tener confianza. La gente Independiente te llena la cancha de forma masiva, pero te la llenaría más, vendría más, Obvio. se formarían equipos más competitivos. Eso por lo menos es lo que yo deseo para el día de mañana, si a mí me toca estar en el club. Muchas gracias. Por favor.